Paz de Cristo, amados hermanos, bendiciones para toda la iglesia y el pueblo del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes Habacuc capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así, Habacuc capítulo 2, 1 en adelante. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amados hermanos, el día de hoy los invito a elevar una oración a la presencia de nuestro Dios. Oremos. Señor, en estos momentos, Padre de gloria, gracias Dios eterno por la vida, la salud, la oportunidad que nos das de respirar un día más y de darnos la oportunidad para que nosotros podamos exaltarte, bendecirte y darte la gloria y la alabanza a tu santo nombre, porque tú eres Dios, porque tú eres creador del universo y porque a ti, Señor, sea toda la gloria desde ahora y para siempre. Este día permítenos aprender de tu palabra y que tu palabra nos hable una vez más. Señor, habla que tu iglesia escucha, habla que tu pueblo escucha, habla que tu siervo escucha y que este mensaje sea de bendición para toda nuestra alma y para todo nuestro ser. Señor, usa mis labios, usa mi ser para honrar y glorificar tu nombre. Que tu iglesia reciba bendición y vida eterna. Que todas las almas reciban consuelo, fortaleza y edificación a través de tu palabra gloriosa. Oh, en el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Gracias, Señor. Amén, amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes el tema corre con la visión. Corre con la visión. Cuando nosotros leemos este capítulo 2:1, miramos que el profeta Habacuc está expresando una queja y que él a través de la oración está expresando sus sentimientos, está expresando, ¿verdad? Como quien dice su gemido, su llanto, su dolor por lo que está sucediendo en su pueblo de Dios o en el pueblo de Judá. Y nos enseña la palabra del Señor que en el capítulo 1, Habacuc el profeta expresa lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Cuando miramos al profeta Habacuc, él está expresando su queja, su sentimiento, su preocupación, su gemido, su inconformidad, su llanto, su dolor a la presencia de Dios. Y él está mirando que todo alrededor, pues todo lo que está sucediendo alrededor
no es justicia, no es conforme a la misericordia de Dios, sino que Él está mirando que hay destrucción, hay violencia, hay injusticia y la ley de Dios no se aplica de una manera correcta, sino que la ley de Dios es debilitada porque no hacen según la verdad. En otras palabras, porque documentan la justicia con la falsedad, con la mentira, con el falso testimonio. Y él expresa, ¿verdad?, que el impío, o sea, el infiel, el malo, el pecador, dice, asedia al justo, o sea, lo ataca al justo. Entonces, como que él mira que la justicia en su pueblo, en su país, está torcida, o sea que no es aplicada de una manera correcta, está distorsionada, como decimos en el dicho, la aplican chuecamente, de una manera chueca. Pero miramos, hermanos, que en el capítulo 1, el profeta también mira, ¿verdad? La visión de Dios, que Dios le enseña lo que viene para el futuro de Judá. Dios le dice que va a traer al rey de los caldeos, o sea, al rey de Babilonia, que vino a ser Nabucodonosor, que viene dominando en todas las naciones, en todos los reinos, y habla de que este rey era un rey cruel, era un rey astuto, y que venía dominando por todas partes, y que este rey era un rey soberbio que se burlaba o se reía de los príncipes, es decir, de los reyes de las naciones, porque sin entender el rey de los caldeos o de Babilonia, Dios le había permitido que tomara dominio sobre todas las naciones en su tiempo. Pero cuando leemos el capítulo 2, miramos que Dios le responde a su profeta. Y por eso el profeta en el verso 1 empieza diciendo así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, o tocante a mis sentimientos, tocante a mi gemido, tocante a mi quebranto, a mi lloro. Entonces, en otras palabras, el profeta estaba en su lugar, estaba por ahí, vamos a ir escondido, o en su lugar reposando, pero a la misma vez dispuesto a levantarse y dispuesto a oír palabra de Dios, y dispuesto a escuchar la respuesta de Dios, a ver qué Dios iba a decirle tocante a lo que estaba sucediendo a su alrededor, tocante a su queja de lo que él venía expresando en su oración delante del Señor. Entonces nos dice la palabra que Habacuc estaba listo para recibir la respuesta de Dios. Qué importante es entender que los profetas de Dios eran de carne y hueso, y que todos los que predicamos y hablamos y enseñamos la palabra de Dios, que todos los creyentes y cristianos de todas partes del mundo, todos somos humanos, somos personas de carne y de hueso, que también sentimos y tenemos sentimientos. Dios puso en el hombre los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y Dios puso el oído, todo, para que nosotros podamos estar conscientes de lo que sucede y de lo que pasa a nuestro alrededor. Y es por demás pensar y creer que porque somos cristianos o creyentes no sentimos o no escuchamos o no miramos lo que está sucediendo, o que no a veces hablamos o expresamos lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo.
somos personas que nos movemos, que palpamos, que tocamos, que somos personas de carne y de hueso. Entonces, nosotros también apercibimos o olfateamos y miramos lo que está sucediendo en el mundo. Pudiéramos decir que en el mundo hay mucha violencia, que hay mucha injusticia, que en todos los países se habla de corrupción y miramos que hay peligros y que hay sufrimiento, dolor, llanto. Estamos en medio de una pandemia que ya se empieza a ver mejor. Hemos estado conscientes de todo lo que ha sucedido durante todo este año y cómo el mundo entero ha sido impactado por la pandemia, pero gracias a Dios pues vamos adelante, que vamos caminando. Hemos sentido, hemos oído, hemos visto personas conocidas, familias conocidas que han tenido un impacto físico literal y que se han ido personas de este mundo, ¿verdad? Familiares, amigos, conocidos, etcétera. Y pues Dios tenga misericordia del mundo, que Dios tenga misericordia de su pueblo, que Dios tenga misericordia de nosotros, la iglesia, y como iglesia sigamos quejándonos ante Dios, es decir, orando a Dios, expresándole a Dios, poniendo en las manos de Dios nuestros sentimientos, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, nuestras quejas, ¿verdad? Nuestro gemido, nuestro lloro, porque sabemos que aunque servimos a Dios, somos personas humanas de carne y hueso, que sentimos también y que tenemos tristezas y que a veces nos agobiamos por lo que está sucediendo, por lo que pasa a nuestro alrededor. Y pues solamente Dios en su gracia, en su misericordia, nos puede sacar adelante y darnos la victoria en su glorioso nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dele gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces nos dice este capítulo 2 que el profeta Habacuc estaba listo para oír la respuesta de Dios, para escuchar la voz de Dios, para escuchar y a ver qué él iba a responderle ahora a Dios acerca de su queja. Pero allí nosotros miramos que el profeta, ¿verdad? Humano como todos, de carne y hueso, él estaba presentándole a Dios su situación. Y pues, ¿qué diremos nosotros? La situación, ¿verdad? De sentimientos y de quejas y de sufrimiento y de lloro está en todas partes del mundo. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya iba rumbo al Calvario, Él expresó y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, el Señor sentía la carga, el peso de lo que se aproximaba para Él en la cruz del Calvario. Se fue a un monte a orar. Allí en Mateo capítulo 26 dice que en el verso 41 aconsejó a sus discípulos a velar y a orar para no entrar en tentación. Allí el Señor les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu dispuesto significa que el espíritu siempre tendrá el ánimo necesario para buscar algo. Así es como Dios nos ha diseñado. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. En el espíritu, ¿verdad?, está el trato directo de Dios con nosotros los seres humanos. Dios ha puesto en nuestro interior un espíritu de vida, un espíritu que clama y que busca y que quiere y que está dispuesto
a buscar las cosas sagradas, las cosas divinas, las cosas correctas, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, su pueblo. El espíritu está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. Eso significa que la carne es la que tiene poco ánimo, que la carne es la que tiene poca fuerza. Entonces, el espíritu que Dios nos ha dado siempre está dispuesto para buscar más de Dios, para buscar más a Dios, para llenarse de su presencia. Pero el problema está en nuestra carne, que nuestra carne es débil, que a veces el ánimo de nosotros nos hace a veces estar sin fuerza. Eso es porque en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, y es una lucha continua entre el espíritu y la carne. En medio del espíritu y la carne está el alma. Y el alma pues es la mente, es la voluntad propia del hombre, son las emociones, los sentimientos del hombre. Y cuando nosotros a veces miramos lo negativo, lo contrario, lo que está pasando, nuestra alma tiende, por la debilidad de nuestra carne, tiende a estar cabizbajo. Nuestra alma tiende a estar sin ánimo, sin fuerza, pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces pareciera que el profeta, ¿verdad?, estaba batallando, estaba luchando con sus emociones, con sus sentimientos, con sus quejas, porque su alma es la que se afligía, es la que se angustiaba de ver toda la injusticia y la violencia y la maldad que estaba sucediendo en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y como que el profeta no podía comprender o entender que lo que estaba pasando pues son cosas de la vida, y que las injusticias y la mala aplicación de la ley de Dios pues traía al impío a veces sacar provecho sobre el justo, sobre el hombre temeroso de Dios. Pero nos dice el verso 2 del capítulo 2 que Dios le respondió a Habacuc. Y dice Habacuc, y Jehová me respondió. Y dice él que Dios le respondió, o es decir, Dios le escuchó sus quejas, escuchó su oración, escuchó su súplica. Dios escuchó sus palabras, su llanto que él expresaba en la búsqueda con Dios, porque ahí está la clave, amado hermanos, en la búsqueda que tengamos con Dios, buscándole a Dios cada día. Sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos hacer nada. Necesitamos su presencia, necesitamos su Santo Espíritu dentro de nosotros que tome control a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y que todo nuestro ser sea fortalecido por el poder de lo alto, por el poder y la presencia del Dios de la gloria, para poder vivir una vida en victoria, una vida caminando fielmente siempre hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Habacuc dice Jehová me respondió, significa que Dios le habló. Dios le habló con su palabra. Dios habla a través de su palabra. Si alguien está a tu lado, dile, Dios habla a través de su palabra. Nos dice la escritura que Dios le habló a Habacuc el profeta y le dio palabras que traen espíritu y que traen vida, para que se cumpla lo que el Señor Jesús cuando dijo en los evangelios, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el ser humano se siente triste, desanimado, enfermo, solo, preocupado, agobiado, no hay mejor cosa que acercarnos a Dios, que orar a Dios, que pedir a Dios
y que Dios nos hable a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de la enseñanza, y que Dios nos dé ánimo, fuerza, fortaleza espiritual, fortaleza de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Dios le habló a Habacuc, le dijo: escribe la visión de lo que yo te enseñaré, o en otras palabras, de lo que yo te voy a mostrar. Escribe la visión del panorama que te voy a mostrar, o de lo que tú vas a ver de una manera sobrenatural. Fíjese, amado hermano, que Dios le enseñó a Habacuc la profecía, le habló de los caldeos, de cómo iba a venir contra Judá y iba a dominar esa tierra, se los iba a llevar cautivos a 70 años a Babilonia, y que no nomás iba a parar eso allí, sino que lo que Dios le estaba enseñando a Habacuc el profeta se iba a extender hacia el fin, o se iba a extender hasta el tiempo final, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Todo tiene conexión, amado hermano. Lo que está escrito en la palabra de Dios, toda visión tiene un cumplimiento inmediato, pero también tiene un cumplimiento futuro. Dios habló a través de su siervo con propósito de preparar a su pueblo, con propósito de preparar a su iglesia hacia el tiempo futuro. Y nos dice la escritura que Dios le habló al profeta, y dice el profeta: y me dijo, escribe la visión, escríbela, declárala en tablas, para que el que corra, el que lea esta visión, para que corra. Y por eso el tema es: corre con la visión. Cuando Dios le dice que lo escriba en tablas, está hablando, que le está diciendo: manifiéstala, hazla pública, dala a conocer. La visión de lo que yo te estoy enseñando, debes de escribirla en una tabla de madera. En aquel entonces nosotros entendemos, hermanos, que la tabla se utilizaba para la escritura, para apuntar anuncios, para apuntar mensajes, para llevar buenas noticias a alguien más, y para que no se borrara lo que se hablaba, lo que se decía, lo que se anunciaba, lo que se hacía público, debería de estar escrita en tabla, escrita en madera. Acordémonos que a Moisés se le ordenó escribir las 10 mandamientos de la ley en tablas de piedra, y luego miramos que en el monte Ebal, en los montes que allá Dios pidió que el pueblo se reuniera, allí en el monte Gerizim y en el monte Ebal, escribieron en piedras repelladas con cal. Allí escribieron todos los mandamientos de Dios. Entonces el material que se usaba en tiempo antiguo para escribir, para hacer escritura o para hacer libros, como nosotros decimos, era la piedra, era la madera, y luego se empezó a usar los pergaminos, es decir, las pieles de ciertos animales que las trabajaban, y en esas pieles allí hacían los escritos. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito en piedra, en madera y en pergaminos. Alabado sea el nombre del Señor. Y con el paso de los tiempos, también nos dimos cuenta y miramos que se empezó a escribir en papiros, ¿verdad? Este árbol de donde se empezó a sacar la hoja de literatura o de escritura, el pergamino, y luego los papiros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le dice Dios a Habacuc: escribe la visión y declárala en tabla, para que el que leyere en ella corra. O otra versión dice: para que corra el que leyere en ella. O sea que al que se le dé esta visión,
escrita o manifiesta o dada a conocer en madera, cuando agarre esa escritura o esa literatura escrita en madera, la persona pueda correr, y por eso corre con la visión. Dios le está diciendo al profeta: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aquí entra, amado hermano, que en la Biblia se habla de tablas y se habla de tablillas. Y la tablilla, ¿verdad?, también eran pedazos de tabla de madera en el que se anunciaba y se daba ciertos anuncios o ciertas escrituras para los pueblos. Nos dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento se acostumbraba que habían personas que le llamaban los corredores o los mensajeros, que eran los que corrían para llevar las buenas noticias o las buenas nuevas. Nos dice 2 de Samuel 18:23 que Ahimás corrió a dar las buenas nuevas al rey David, que Absalón y sus enemigos o su ejército que se había levantado contra él había muerto. Entonces, amados hermanos, lo que Dios le estaba diciendo al profeta es: escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, es como cuando se pasaba la antorcha de una persona a otra. El personaje que corría con una antorcha llegaba hasta el lugar determinado y luego pasaba esa antorcha para que alguien más corriera con esa antorcha hasta llegar al lugar determinado, y allí había otra persona esperando la antorcha para seguir corriendo con ella hasta el lugar donde estaba señalado, y así podemos decir hasta llegar a la meta final. Dios a su pueblo y Dios a su iglesia nos ha dado la antorcha, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado la visión de Dios, las visiones de Dios escritas en su palabra, para que cuando nosotros leemos la escritura, nosotros podamos correr, alabado sea el nombre del Señor, que podamos nosotros movernos y actuar, activar, alabado sea el nombre del Señor, de una manera espiritual, de una manera física, literal, movernos para hacer algo en pro de la obra del Señor. La iglesia aquí en la tierra tenemos un trabajo grande: llevar las visiones de Dios, llevar las promesas de Dios, llevar los mensajes de Dios, llevar las amonestaciones de Dios para su pueblo y para el mundo entero, de generación en generación. Tenemos que correr con la visión de Dios, con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos muestra, con lo que Dios nos ha declarado a través de su palabra, con lo que Dios nos ha revelado, con lo que Dios nos ha iluminado. La iglesia tiene el trabajo de correr hacia adelante, de generación en generación, ir pasando y llevando esta visión de Dios para entregarla a las futuras generaciones, para que ellos puedan continuar hasta el lugar señalado de ellos, y allí alguien más pueda recibir la tabla, la escritura, la antorcha, la visión de Dios, y poder seguir de generación en generación caminando hacia adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Como decía aquel coro, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene su función. El ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, siguen haciendo su trabajo, su labor de seguir llevando a cabo la voluntad del Señor. Entonces, amados hermanos, es importante entender que Dios, a través de la escritura, a través de su palabra,
nos da su visión. La visión de Dios es el conjunto de visiones, no una, muchas, miles de cosas que Dios reveló y enseñó, cosas que Dios de una manera sobrenatural le enseñó a su pueblo Israel a través de sus profetas y de sus siervos. Dios reveló los planes y los propósitos de Dios para su pueblo Israel y para la iglesia de él que él compró en la cruz del Calvario. Y le dice al profeta, aunque la visión tardare por un tiempo, o sea, vamos a decir, por un año o por un tiempo que puede ser años, dice, mas se apresura hacia el fin. Le estaba diciendo, la visión que yo te voy a enseñar ya está pronto para suceder, pero se va a apresurar o se va a extender hacia el fin. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tenía una conexión con las cosas futuras. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor habla que el remanente del pueblo judío o los de la tribu de Judá iban a regresar en 70 años después del cautiverio, pero que las 10 tribus de Israel o las 10 tribus del norte iban a ser esparcidas por todas las naciones de la tierra. Así dice la palabra en repetidas ocasiones. Entonces nosotros sabemos que todo lo que Dios estableció en su palabra tenía propósitos futuros, propósitos para el tiempo del fin. Amado hermano, estamos en el tiempo del fin. Las cosas que estamos presenciando y mirando nos enseña que cada día más se está cumpliendo lo escrito en la palabra de Dios. Entonces le aconseja a Dios al profeta Habacuc y le dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, dice, no mentirá. O sea, en otras palabras está diciendo, la visión es verdadera. La visión se va a cumplir tarde o temprano y tienes que aprender a esperarlo. Qué difícil es esperar. Qué difícil es tener paciencia. Somos personas que estamos acostumbrados a que las cosas se hagan ya rápido, que sucedan ya pronto. Pero Dios no se deja mover por nuestros sentimientos. Él tiene un tiempo para todas las cosas, Él tiene un propósito, Él tiene una voluntad y las cosas no suceden cuando nosotros decimos, cuando nosotros queremos. Las cosas suceden cuando a Dios le place en su gracia y en su misericordia que sucedan. Entonces tenemos que aprender a esperar. Y le dice, aunque tardare, espéralo. Y eso es lo que nosotros no tenemos, la paciencia para esperar años, para esperar el tiempo que sea necesario para que se cumpla la voluntad del Señor. A veces quisiéramos que las cosas sucedan ya y pronto, pero Dios tiene determinado un cierto tiempo. Entonces tenemos que aprender a esperar en Dios. Todo lo que Dios promete se cumple. Todo lo que Dios dice en su palabra sucede y va a suceder. ¿Qué hacer entonces como pueblo de Dios o como iglesia? Esperar. Aprendamos a esperar con paciencia. Así dice la palabra del Señor. Y luego le dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay que aprender a esperar en Dios. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios está en su voluntad que suceda, va a suceder. Nadie puede cambiarlo. Luego le dice Dios a su profeta Habacuc, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está diciendo todo aquel orgulloso, porque no es una persona que su alma es recta delante de mí, se hace orgulloso. Dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si algo hay que aprender, amado hermano, es tratar de humillarnos delante de la presencia de Dios para poder seguir corriendo con la visión de Dios. El camino de Dios tiene un principio y no sabemos cuántos años de vida Dios nos va a conceder y cuántos años vamos a tener que caminar esta carrera, este camino. Tenemos que aprender a hacerlo con paciencia y tenemos que aprender a hacerlo con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que entender los principios de Dios. Queremos hallar la gracia de Dios. Está diciendo, tenemos que seguir el camino de la humildad. La persona que es humilde o que es sencilla es una persona que su alma es recta delante de Dios. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante aprender a humillarse delante de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Queremos tener descanso para nuestra alma, para poder seguir corriendo con la visión de Dios, leyendo y corriendo con la visión de Dios. Pues hagámoslo con un espíritu humilde, con un corazón humilde, sencillo. Hagámoslo con paciencia, esperándolo, porque se va a cumplir conforme a la voluntad del Señor. Entonces le dice allí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí está la conexión, amado hermano, como iglesia, que el Señor tenía preparado, que de todas las naciones y de todos los pueblos, Dios iba a levantar un pueblo, iba a levantar a su iglesia, a la gente de fe, a la gente que iba a creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Salvador de todos. A los suyos vino, Juan 1:11, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todos los que somos iglesia del Señor, somos gente que hemos creído en el Señor. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, todos los que somos la iglesia del Señor, hemos creído y hemos sido bautizados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice el profeta, o Dios le dice al profeta, mas el justo por su fe vivirá. Esto es importante. Le está diciendo a Habacuc, en medio de la violencia, en medio de la injusticia, en medio de que el impío asedia o acosa o ataca al justo, el justo por la fe vivirá. Entonces, amados hermanos, podemos ver que en el mundo hay violencia, hay maldad, hay injusticia, corrupción y tantas otras cosas, pero el justo por su fe vivirá. Tenemos que seguir el camino de la fe. En Romanos 1:17 dice el apóstol Pablo, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieres ver la mano de Dios? Cree en Dios. ¿Quieres recibir milagros de Dios? Cree en Dios. ¿Quieres que Dios siga obrando y haciendo cosas en tu vida? Por fe y para fe. Quiere decir que desde que empezamos el camino de Dios por fe, vamos a caminar un camino que nos va a llevar para la fe. Es un crecimiento que se va a ir dando en nuestra vida cristiana. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No es nomás una experiencia, no nomás son 5 experiencias de fe, es una vida completa. Dios nos ha llamado para vivir por la fe. En medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de dificultades, el justo por la fe
vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. En medio de los orgullosos, en medio de los soberbios, en medio de los que andan en los vicios, el justo por su fe vivirá. En medio de las injusticias y de los maltratos y de tantas cosas que suceden en el mundo, el justo por su fe vivirá. ¿Sabe por qué? Porque el justo corre con la visión de Dios. No vamos siguiendo a ningún hombre, vamos siguiendo a Dios Todopoderoso. No vamos siguiendo a ningún personaje en particular. El que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por nosotros, se llama Jesús. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Por la fe el justo vivirá. Entonces, para concluir, amados hermanos, corramos con la visión de Dios. Corramos con el conjunto de visiones de Dios. La Biblia está llena de las visiones de Dios y son muchas las cosas escritas en la palabra y todas se van cumpliendo una por una al pie de la letra. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios promete, se cumple. Lo que Dios habla, aunque tardare, como dijo acá el profeta, espéralo porque sin duda alguna va a suceder. El Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dijo, no pasará hasta que se haya cumplido. Ni siquiera una tilde, una jota va a pasar. Lo que está escrito en la Biblia, así como está escrito, así va a suceder porque Dios lo ha dicho. Iglesia, corramos con la visión de Dios, corramos con el conjunto de visiones de Dios, corramos con las promesas de Dios que son para nosotros y para nuestros familiares y para nuestros amigos y para el mundo entero. Como decía aquel coro, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Corramos con las buenas nuevas de salvación. El mundo necesita salvación y vida eterna. Corramos con el anuncio de las buenas nuevas que Jesús sana y que Él es el único que tiene poder sobre toda enfermedad. Su nombre está sobre todo nombre. Él es el único que puede dar solución y vida eterna y sanidad y milagro al que cree. Pero el justo por la fe vivirá. Allí donde tú estás, si tú tienes fe, si tú crees en el Señor y en su palabra, Dios puede tocar tu vida en este momento y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Pídele a Dios que te guíe, que te enseñe y Él te va a llevar al lugar necesario, al lugar apropiado para que reciba lo que Él te quiere dar. Busca un templo, busca una iglesia, busca donde oír palabra de Dios. La Biblia escrita en papel son las palabras de Dios, son las visiones de Dios, son las escrituras de Dios, las que nos hace correr por la fe. La que nos hace vivir por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. En la Biblia tenemos las amonestaciones de Dios. Corramos, iglesia, con la visión de Dios. Allí están las amonestaciones de Dios para su pueblo, para su iglesia y para todos nosotros, sus hijos. Corramos con la visión de Dios. Eso incluye las amonestaciones. Dice la palabra del Señor que Dios al que ama castiga, como el padre a su hijo. Si estamos pasando una situación, un momento difícil, un momento que no entendemos, Dios es nuestro Padre Celestial y Él sabe lo que está sucediendo. Dios al que ama castiga como el padre a su hijo a quien quiere. Así que corramos con la visión de Dios en el nombre glorioso de Jesucristo. Mi deseo es que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, compañero de trabajo, familiar. Dios bendiga a todo el mundo. Dios bendiga a toda la tierra. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra que nos has hablado. Corre con la visión. Señor, permítenos correr con tu palabra. Tu palabra en nuestra vida hace la diferencia. Que tus visiones, Señor, nos sigan enseñando y guiando en el camino. Que en esta carrera que hemos emprendido, que es el caminar diario de nuestra vida cristiana,
seas tú el que nos guíes por la fe. Y que por la fe en ti, Señor, nosotros miremos tu justicia. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Permítenos, Señor, vivir por fe. Permítenos en nuestra vida diaria ver tu mano poderosa obrando y haciendo cosas y maravillas y milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros alrededores. Y que por la fe sigamos caminando, sigamos corriendo, llevando la visión, las buenas nuevas de salvación, tu palabra, tu justicia, tu promesa, tu amonestación, y que seas tú obrando y haciendo maravillas. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga.